Continuando con nuestro estudio de control 2, vamos a pretender resolver el siguiente ejercicio, que verse de la siguiente manera. Para el sistema indicado, el sistema es GDS igual a 6 entre S más 5, por medio de la función de transferencia, determinar A, la magnitud y fase de la respuesta en frecuencia. Los videos anteriores ya tuvimos el tiempo necesario y suficiente para comprender ese concepto. Entonces lo primero que vamos a hacer, determinar la magnitud y fase de la respuesta en frecuencia. B, realizar una tabla de magnitud y fase al variar la frecuencia angular desde 0, 0.5, 5, 50 y 500, y obviamente, si nos permite, darle un valor exageradamente grande. Unidades de la velocidad angular, radianes por segundo. En el ejercicio número 1 tuvimos ahí también tiempo de sustituir el valor de omega y encontrar una magnitud o un valor numérico tanto de la magnitud como de la fase. Entonces aquí ya no únicamente le estamos metiendo un solo valor, sino le estamos metiendo 5 valores distintos para ver su comportamiento de los dos elementos que estamos monitoreando. Y por último, indicar esta tabla de valores por medio de vectores de posición en forma polar. Entonces vamos a iniciar pues. Entonces nos comentaba el argumento del ejercicio. Tenemos un modelo matemático que es la función de transferencia GDS, expresado por los elementos 6 entre S más 5. Entonces en los videos anteriores tuvimos oportunidad de realizar las operaciones necesarias para convertir o expresar en un número complejo esta función de transferencia. Únicamente así para recordar, donde encontremos a S lo vamos a sustituir por J omega, y ese es el parámetro que más interesante para nosotros de expresar ese modelo matemático en función de la frecuencia. Quedaría 6 entre el 5, lo escribo aquí al inicio, y la parte imaginaria de este lado. Bueno, entonces aquí tenemos un número real dividido entre un número complejo. Entonces no puedo determinar la característica de la parte real y la parte imaginaria. Entonces lo que debo de realizar es la multiplicación de este ejercicio por el complejo conjugado del denominador, es decir, 5 menos J omega, 5 menos J omega, que no le afecta pues en nada, pues es la misma cantidad dividida entre ella misma nos da 1. Entonces todo el desarrollo debemos de plantearlo de esta manera. Así adelantándome un poquito, tengo una función general GDS y contiene un numerador y un denominador. A la parte de arriba se le conoce como los ceros de la función de transferencia, y a la parte de abajo se le conoce como los polos de la función de transferencia. Podemos observar que para este ejercicio contiene únicamente polos. No me interesa si cuando nos topemos con un elemento real, obviamente no es significativo para mí, pero cuando nos topemos con un número complejo, ya sea en la parte de arriba, en el numerador designado por ceros, ese sí es interesante para mí, sí lo indico que es un cero. En cambio, si en el denominador contengo un número complejo, por lo tanto va a ser polos. Por ejemplo, un cero sencillo lo voy a describir aquí. Un cero sencillo igual a S más 3. Este es un polo sencillo, perdón, un cero sencillo, y obviamente tiene repercusión en la función de transferencia si involucramos un cero o un polo, o los dos de manera simultánea, ¿okay? Pero de manera general siempre el denominador debe de ser de mayor orden para hacer pues un sistema interesante que sea estable. Entonces, si tenemos aquí un 0, pues obviamente el sistema va a ser inestable. Eso lo vamos a dejar por una actividad
Más adelantito voy a mencionar las actividades que deben de ustedes realizar y me deben de mandar. Por ejemplo, este va a ser interesante para nosotros dejarlo aquí como actividad, que hagan ustedes todo el procedimiento que hemos venido observando para determinar en forma polar a este número, a esta función de transferencia, pero quedaría pendiente. Bueno, entonces por cuestiones de espacio y tiempo, y para que ustedes practiquen, si desarrollamos y aplicamos los procedimientos adecuados, podemos observar que la magnitud de esta función de transferencia, recuerden, a la hora de desarrollarlo hay que sacarlo para acá, este 6, y nos va a quedar de esta manera: 6 veces 1 entre la raíz cuadrada de 25 más omega cuadrada. Esta actividad ustedes la tienen que hacer de tarea, comprobar que efectivamente esta magnitud de esta función de transferencia es esto. Si lo multiplicamos por el 6, quedaría 6 entre la raíz cuadrada de 25 más omega cuadrada. Entonces eso es lo que va a quedar pendiente. Y en cambio, para el argumento, nuevamente, θ es igual a tangente a la menos 1 de la parte, ya cuando lo desarrollemos, que tengan voluntad y ganas de desarrollarlo, se van a dar cuenta que el argumento está designado por la expresión menos omega entre 5. Y obviamente es lo interesante o lo fácil de la matemática. Si ustedes observan, se dan el tiempo necesario para observar, observen este 5 o este 5 que tenemos por acá, aparece en la magnitud elevada al cuadrado, y otra vez este 5 aparece acá dividiendo al parámetro de control omega. Más adelantito, cuando tengamos la oportunidad de observar el tema de análisis de Bode, rápidamente, con ese colmillo, con esa experiencia que tengamos, rápidamente o mentalmente vamos a describir la magnitud y la fase de una función de transferencia. Entonces es lo que estamos aprendiendo, y es la habilidad pues visual que nos proporciona la matemática, ese colmillo de cálculo. Y recuerden pues de que de todas las materias, la más fácil o la más huevona para realizar las actividades es la matemática, siempre y cuando pues tengamos nosotros la osadía o la valentía de tratar de mirarlo más detalladamente. Entonces aquí está el inciso A. El inciso A nos pedía encontrar la magnitud y la fase. Ahí está. Inciso B. El inciso B nos pide de favor encontrar una tabla de valores modificando la variable de control. Recuerden que la variable de control para nosotros va a ser omega. La vamos a variar. Y obviamente vamos a ir monitoreando la magnitud de esa función de transferencia y también el argumento o la fase propiamente, pues, ¿no? Los valores nos sugieren que variemos omega desde 0, 0.5, 5, 50, y hay un valor muy exagerado que sería 500. Recuerden pues que la materia vibra, la materia se va a modificar dependiendo de la frecuencia con la que esté excitándose, ¿sí? Y aquí vamos a llegar a cierto comportamiento, y de hecho uno de los investigadores, los principales o primeros investigadores que se dieron la tarea, según la historia, a describir el comportamiento de las cosas al variar la frecuencia, pues fue el señor Tesla. Y obviamente en Inglaterra, antes de él, otro señor, no recuerdo el nombre, el apellido, también tuvo la oportunidad de adentrarse en estos conceptos. Y obviamente si las ganas y obviamente la
la voluntad del ser humano, de las sociedades, lo hubieran permitido, pues en el año 1850 ya tendríamos la presentación de los mecanismos manipulados a distancia, alias los controles remotos. Pero pues ya ven cómo es la situación de política, geopolítica, que pues obviamente no nos permite contenerlo en un tiempo muy pequeño, tener esos avances. Bueno, entonces después de esta divagación tenemos aquí la columna del elemento que vamos a variar, y únicamente lo que tendríamos que hacer es sustituir los valores estos en la magnitud correspondiente, en esta magnitud, en esta, y obviamente en el argumento. Para el primer cálculo sería 6 entre la raíz cuadrada de 25 más 0. Omega vale 0, entonces va a quedar 6 entre la raíz cuadrada de 25, que sería 5, ¿verdad? 6 entre 5. Bueno, desaproveché ese espacio. Bueno, de una vez, ahí está. Resultado, 1.2. 1.2. En cambio, para 0.5 hacemos lo mismo. 6 entre raíz cuadrada de 25 más 0.5, que va a estar al cuadrado. Ahí así hay que escribirlo para que no se haga bolas la calculadora. 1.19. 1.19. Una de pilón, pues. Creo que está muy sencillito para darles a ustedes tiempo y esfuerzo necesario para que se animen a hacer las cosas. Recuerden que si no nos atrevemos a hacer nosotros mismos las cosas, pues nunca vamos a aprender. 5 al cuadrado. Bueno, ya sabemos que el resultado va a dar 25, pero pues, para aquellos que están un poco distraídos, pues hay que hacerlo todo completo el procedimiento, y el resultado nos da 0.8485. 0.8485, y así nos la llevamos. Y para cuando omega vale 50, ya tengo por aquí el dato anotado, 0.19. Y por último, para 500, para una frecuencia angular muy exagerada, 0.00119. Podemos observar que la magnitud está decayendo. Al aumentar la frecuencia, la magnitud inicial, que es 1.2, al aumentar la frecuencia va a disminuir. Por lo tanto, este elemento, esta función de transferencia, va a estar trabajando, si lo observamos desde el punto de vista de las máquinas, como si fuera un transformador. Está funcionando como un transformador reductor, está reduciendo la magnitud. Entonces, únicamente pues para que lo consideren. Para el argumento, para la fase, realizamos el mismo cálculo, únicamente que va a ser ahora la expresión tangente a la menos 1 de menos el primer elemento vale 0, 0 entre 5, que sería pues propiamente 0, ángulo de 0, ahí está, 0 grados. Otro cálculo, ahora omega va a valer 0.5, tangente a la menos 1 de menos 0.5 dividido entre 5 o por 5, y nos da menos 5.71, menos 5.71, recuerden que son grados. Otra de pilón, para 5, segunda función,
Yo creo que ya los vivarachos ya se dieron cuenta que va a dar la tangente a la menos 1 de 1. Menos 5 vale omega entre esta constante que vamos arrastrando, 5. Menos 45. Interesante. Vamos poniendo este por aquí. Menos 45. Menos 45. Y así nos la llevamos. De tal forma que si completamos la tablita nos va a quedar menos 84.28 en esta parte. Menos 84.28. Déjenme salto a esta. Menos 89.42. Y si tenemos esa experiencia, pues obviamente podemos observar que si aumentamos la frecuencia, lo único que vamos a observar en magnitud es de que se va a tender a 90 grados en fase. 28. Entonces, al aumentar la frecuencia, la magnitud disminuye, y al aumentar la frecuencia, el ángulo va a tender a menos 90 grados. Eso es correspondiente al inciso B. Inciso C. Vamos a ver, mejor lo pongo por este lado. Inciso C, para que no esté dando lata esta pantallita enfadosa que sale continuamente. Vamos a graficar estos elementos, únicamente la magnitud y la fase, sobre un diagrama de Argand, pero caracterizado o especificado para indicar un número complejo en forma polar. Recuerden que esta es la parte o el eje real, y recordando que esta es la parte imaginaria, es menos j omega, menos j. Déjenme quito, este es el eje menos j. El primero, para cuando omega es igual a 0, aquí no va reflejado este omega, el que va reflejado es únicamente la magnitud. Entonces, supongamos que desde aquí hasta acá es una magnitud unitaria, más o menos 1.2 va a contener de tamaño, es decir, un vector de posición o un fasor quedaría indicado aquí. Magnitud 1.2, ángulo de 0. Para cuando aumentamos la frecuencia, contenemos una magnitud de 1.1, pero un ángulo de menos 5.71, más o menos abarcando desde aquí hasta aquí. Sería la abertura de menos 5.71, magnitud casi igual a la anterior. Está un poco pequeñito, pero lo que me importa es el ángulo o la abertura, la fase. Esta, menos 5.7 grados. Bueno, el que sigue, aumentamos la frecuencia y vamos a observar que tenemos una magnitud de 0.8, pero contiene una abertura a 45 grados. Aquí está a 45 grados aproximadamente, y contiene una magnitud de 0.84. Para la otra tiene una magnitud casi de 0.1, pero lo que me importa más es la fase. La fase quedaría casi en 90 y con una magnitud muy pequeña. Y por último, esta ya no alcanzo a graficarlo, y obviamente su ángulo sí lo puedo indicar que queda en menos 90. Entonces, de manera general, puedo observar que la magnitud, si arranco en esta parte, la magnitud va a tender a 0, y el ángulo máximo que va a obtener va a ser de menos 90. Este es el comportamiento en forma fasorial o en el dominio de la variable compleja S. Así, generalizando un poquito, voy a hacer una referencia en el dominio del tiempo. Tengo R de t igual a 4, que varía senoidalmente, seno de omega t. Esta parte, esta es la entrada. Recuerden que aquí tenemos
R de T, contenemos al sistema 6 más 6 entre S más 5, aquí tenemos el sistema, y obtenemos una salida, y la salida la voy a caracterizar como Y de T, siguiendo pues el orden de los autores de los libros, ¿no? Entrada, excitación, lo procesa y obviamente obtengo una salida. ¿Sí? La característica importante que contiene esta parte, en realidad lo que contiene internamente esta función de transferencia es esta magnitud, es 5 raíz de 25, 5 entre raíz cuadrada de 25 más omega cuadrada, y también va indicado, o va en forma implícita, va su argumento, que es tangente a la menos 1 de menos omega entre 5. Ahí van incluidas estas, y nosotros variamos este elemento que es omega, lo vamos a variar, y para cuando valga 0 va a ser la magnitud 4 por 1.2, 4.8, y va a tener un desfasamiento de 0. ¿Sí? Geométricamente, en el dominio del tiempo, lo que obtenemos sería lo siguiente. Déjenme pongo por este lado para aprovechar este espacio. Este es el eje del dominio del tiempo, y aquí obviamente va a ser los valores máximos. Entonces, la primera expresión es una onda senoidal. Es una onda senoidal. Vamos a poner aquí la línea del envolvente. Es esta excitación que le estoy metiendo al sistema de control, que tiene un valor máximo de 4 positivo y un valor máximo de menos 4, y comienza en 0. Fíjense, esta parte comienza en 0. Y la salida va a ser exactamente para una frecuencia igual, exactamente igual. Va a tender a 4.8 la magnitud y ángulo de 0, más o menos por aquí. Es esta misma, pues, ¿no? Si no varío la frecuencia. En cambio, si modifico la frecuencia, la magnitud va a reducirse en 4 por 1, casi en 4, pero lo más importante, ya tengo un desfasamiento, comienza en menos 5.71. Comenzaría más o menos por este lado. Este es menos 90. Comenzaría por aquí. Comenzaría más o menos por aquí. Modifico la frecuencia. Ahora va a tener una magnitud de 0.84, pero va a comenzar en menos 45. Es decir, va a comenzar de este lado. Ya lo pongo más pequeñito. Le sigo aumentando la frecuencia. Este sería interesante. Es muy pequeño, pero va a comenzar en menos 84. Así, miren. En magnitud es muy pequeño, pero va a comenzar en 90. ¿Sí? Entonces, como pueden observar, la magnitud va reduciendo y obviamente el ángulo de desfasamiento va a ir para acá. Y es la propiedad, pues, de algunos elementos. Por ejemplo, del elemento inductivo y el elemento capacitivo tienen esa capacidad de desfasarlo. A lo mejor el elemento inductivo, voy a divagar un poquitillo, a lo mejor el elemento inductivo lo manda hacia este lado, magnitudes positivos, ¿sí? El inductor. Y en cambio, con magnitudes o si estamos trabajando con un capacitor, a lo mejor este capacitor lo manda hacia este lado. ¿Y cómo lo podemos, o cómo me pueden contradecir, o cómo me pueden decir que estoy echando mentiras? Pues obviamente desde el punto de vista de circuitos eléctricos. Si ustedes recuerdan, tengo la reactancia inductiva y tenemos la reactancia capacitiva. De tal manera que si tengo el inductor, la reactancia inductiva es J omega L, y la reactancia capacitiva es 1 entre J omega C. A ver si me deja esta pantallita latosa. 1 entre J omega C. Bueno, 1 entre J omega C.
Esta es en forma rectangular, únicamente tiene parte imaginaria. Para convertirlo en parte en forma polar, pues obviamente es omega a un ángulo, este es ángulo de 90. ¿Sí? Y ya podemos observar claramente que este elemento pues va a quedar acá en 90 positivo. Y en cambio este cabezón convertido en forma polar es 1 entre omega c, 1 entre omega c. ¿Sí? Recuerden, este es un ángulo 90 y al pasarlo al numerador va a pasar como un ángulo negativo. Entonces sí, no estoy tan pendejo. Sí le atiné, ¿verdad? Entonces esta parte, el efecto capacitivo tiende para este lado y el efecto inductivo tiende para este otro lado. Entonces así únicamente para concretar. Entonces esta es la metodología de análisis para nuestro circuito. Ya tenemos la representación en forma de polar, generada una tablita de valores y tenemos ese comportamiento. Entonces si no tienen alguna inquietud o más adelantito que salgan en las actividades que realicemos, posteriormente las voy a indicar y esperamos pues que hagan cada una de estas actividades. Entonces nos vemos pues en el próximo video.